Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro con Cristina Falcón en la Biblioteca Municipal de Cuenca, con el que vamos a celebrar el Día del Libro. El mío es para los leones, ¿eh? Bueno, yo creo que no es una cuestión de que uno decida, sino lo que van haciendo, ¿no? Yo, antes de cualquier otra cosa, he sido una lectora, apasionada desde muy niña, ¿no? Y esta mañana hablaba con unos niños de un colegio de Madrid, me preguntaban un poco el proceso de la escritura, y yo creo que los libros, o sea, decía, ¿cómo tienes tanta imaginación? Era una expresión de un niño, ¿no? Entonces yo le comentaba, le hacía la metáfora, ¿no? La comparación de que todos tenemos imaginación. Es decir, tenemos acá tenemos un terreno que puede ser mimado, cuidado, ¿verdad? Como cuando vas sembrando y vas dejando crecer, que eso lo hacen los libros, ¿verdad? Esas semillas son los libros y son los cuentos que te cuentan de pequeño, las nanas que te cantan cuando eres bebé y que te dan paz, ¿no? Y entonces yo creo que en realidad de tanto leer, ¿no? De pequeña, llegó un momento en que yo iba convirtiendo lo que miraba en palabras, ¿no? Entonces, tanto era que yo dije, bueno, pues a lo mejor pues me voy a poner, y entonces iba escribiendo. Hay una escritora que admiro mucho que se llama, una poeta, Wisława Szymborska, que cuando ustedes sean los lectores, que estoy segura que van a ser, la descubran. Tiene un poema muy bello que habla de ella y su hermana, que su hermana no escribe, pero su hermana en su casa encuentra papelitos en todos los cajones, ¿no? Y eso pasaba en mi casa, es decir, papelitos dentro de un cuaderno, papelitos en la cómoda, papelitos en la cartuchera, en el estuche, en todos lados, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que alguien me regaló una libreta y empecé a escribir, ¿no? Empecé a juntar esas palabras para que no se me olvidaran, porque es terrible. Uno a veces ve un pájaro, una imagen bellísima y dice, wow, y entonces quiere escribir sobre eso, y si no lo escribes, la cabeza va como muy rápido, ¿no? Y el mundo, hay tantas cosas bellas para ver que poder escribirlas todas es muy difícil. Entonces empecé a escribir en un cuaderno. Luego tuve una enfermedad y tuve que estar mucho tiempo en cama, muchos meses, y yo estudiaba ya en la universidad, estudiaba arquitectura, y me la regaló para dibujar, y yo dije, no, yo estoy hasta aquí de los exámenes y de todo eso, y entonces empecé a juntar lo que había en papelitos, ¿no? Pero en realidad empecé escribiendo poesía, porque yo creo que antes de aprender a leer, ya mi abuela me enseñaba poesía, ¿no? Eso creo que está un poco atrás, sí, en la parte de atrás del libro, es decir, mi abuela aprendía poesía de memoria, que todavía recuerdo, larguísima, cientos de versos, y cada tarde unos 4, pero como la tortuguita que decía antes, poco a poco puedes tener cientos de versos de un poema muy largo y muy bello en la cabeza, ¿no? Y entonces yo no sabía leer, pero aprendía de memoria las poesías. Y yo creo que ese fue el germen de yo escribir poesía, en realidad, ¿no? Y entonces fui leyendo, cuando pude leer, pues claro, leí poesía, leí cuentos, y más adelante llegó, después de mucho tiempo, o sea, después de 2 libros publicados de poesía, el primer cuento para niños. Y para seguir con... Pues, a ver, la vida lo va llevando a uno, ¿no? Y entonces, pues, esa dolencia de la que hablé hizo que yo tuviera que irme de Venezuela a tratarme en Italia. Entonces viví en Italia 4 años. Allí, como había tenido que dejar mis estudios por mi enfermedad, pues volví a la universidad, estudié, y llegó un momento en que nos vinimos a España a vivir, ¿no? Cuando habíamos terminado allí. Y en España también he vivido en distintas ciudades. Y yo, sin que nadie se sienta ofendido, porque he sido muy feliz en cada lugar, pero yo en Cuenca encontré mi lugar en el mundo. Es decir,
cabe decir que llegamos a Cuenca y solamente habíamos visto Cuenca, pues un poco unas imágenes y nada más, ¿no? Y también tengo que decir que cuando llegué a Cuenca y entré por Valencia decía, ay, madre mía, esto es... Porque en realidad muy bonito no era al principio, la carretera y esas cosas, ¿no? Y nada, íbamos a vivir aquí, pero fue empezar a recorrerla. Yo creo que la magia de Cuenca es su discreción, ¿no? Y a mí me gustan las cosas sencillas, me gustan las cosas discretas. Y Cuenca es una ciudad que no dejas de descubrir y no deja de llenarte. En un paseo al atardecer, claro, en la plaza de Mangana o por el Júcar, o bueno, mi perro se llama como el río Júcar, ¿eh? Así que imagínense cómo será importante esta ciudad para mí. Pues mira, esto iba a decir, Siempre fui feliz con los libros y era tan feliz cuando mi abuela me enseñaba poesía. Era ese momento en que mi abuela estaba conmigo y me descubría palabras, ¿no? Palabras que yo con la edad de ustedes no conocía. Entonces mi abuela empezaba y decía, eras un inca triste de soñadora frente, ojos siempre dormidos y sonrisa de miel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Yo no sabía lo que era un inca y no sabía muchas palabras, pero todo eso me abría a mí una necesidad de saber, y entonces le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿qué es un inca, no? ¿Y qué quiere decir de soñadora frente y la sonrisa de miel, que es una metáfora? Y entonces yo creo que se lo debo a una familia muy contadora, que lo digo también en la parte de atrás, en la ficha del libro, tener la suerte de que mi mamá, éramos 6 hermanos, pero llegaba muy cansada, pero un ratito a cada uno, y se inventaba cuentos, ¿no? Tampoco es que teníamos muchos libros en casa, y la vocación yo creo que fue esa. Yo me sentía muy acompañada. A pesar de tener tantos hermanos, era muy solitaria, ¿no? Me gustaba pensar en las cosas, me gustaba observar, me subía a los árboles, me encantaba subirme a los árboles. Y lo que creo que me terminó de definir es que pedí trabajo, más o menos con la edad de ustedes, en una librería de mi barrio, con tal de estar. O sea, yo hacía cualquier cosa con tal de estar cerca de los libros. Entonces, claro, ¿qué más podía hacer? Y sabes, estudié una carrera en la universidad que mis padres querían que estudiara y que me gustaba, pero luego me di cuenta que no había nada que me hiciera más feliz que escribir y estar entre libros. Muy bien, aquí había otra preguntita. A ver, en esos papelitos, ¿verdad?, que iba escribiendo poesía, se fueron reuniendo poesías, muchas. Para que se haga un libro hay que ser muy honesto y muy respetuoso con ustedes, los lectores, ¿no? Con el que llega el libro, a quien llega el libro. Entonces, para contestarte así, ¿en qué momento? Lo publiqué a los 23 años. Sí, pero eran poesías que venía escribiendo como desde los 14, 15, hacía poesía, escribía muy largo, casi no era poesía. Y entonces poco a poco fui trabajando, pero sí, mi libro lo escribí, o sea, se publicó mi primer libro de poesía en Venezuela cuando yo tenía 23 años. Vale. Me hace muy feliz. A veces hablo con mis hijos y digo, madre mía, si es que me levanto en la mañana, me tomo un café y me voy a hacer lo que más me gusta, lo que más me ha gustado hacer desde pequeña. Hasta la noche, yo bajo de noche de mi estudio, ¿eh? Y si estoy sola a veces ni bajo a comer. La historia de esta historia es muy bonita porque además es una historia que agradezco mucho a quien me la contó, que fue mi hermana. Mi hermana vive en Venezuela, en ese momento vivía con mi madre en Venezuela, y un día me cuenta, ¿no? Mira, ¿sabes que hay un niño que viene todos los días por aquí? Y bueno, y compraba alguna cosa, una golosina, pero lo veía, me llamaba la atención que lo veía mucho tiempo por aquí, mucho rato. Y entonces, bueno, de esto que ella salía un rato de la oficina, comenzaron a conversar y esto, y entonces él le contó lo que yo les voy a contar. Y desde el momento en que mi hermana me contó eso, yo no tuve, digamos,
paz, en el sentido como persona a la que le gusta contar historias, ¿no? Entonces empecé a hilar en mi cabeza cómo darle forma y cómo contar esta historia que para mí era muy importante de contar y de compartir, aparte que me parecía tan bonita, tan valiente, de tanta valentía, y me recordaba mucho a los niños con los que yo crecí. Yo crecí en una casa de campo y alrededor de mi casa había otras casas de gente que a lo mejor más modesta, pero que fueron y siguen siendo mis grandes amigos. Entonces me reconocí en la historia de ese niño y por eso quise escribirla, con un poco, bueno, de esa fantasía también que se le pone a la historia para darle tensión narrativa. Un pero poco de realidad y un poco de fantasía. Bueno, es todo realidad, pero bueno, determinadas coincidencias, como que todo converge en un día de cumpleaños, pues sí, lo hilé un poco así, ¿no? Pero en realidad es una historia real. Y el niño, el protagonista, existe, ahora está un poco más grande, y mi gran ilusión después de esto es ir a Venezuela y llevarle el libro. Ay, qué bonito. Pues el niño es un niño andino, ¿verdad? La tipología del niño andino pues es muy parecida a la de ustedes en realidad, ¿no? Pues a la tuya misma, ¿no? Es un niño de piel, tienen unas mejillas muy rosadas porque mi ciudad está a 1500 metros de altitud. Bueno, luego les hablaré de ese recurso, ¿verdad? Porque en el libro ellos tienen todos la piel del color del río, que es un detalle, o sea, porque es el río el vínculo de la historia, ¿no? Pero es un niño que es como ustedes, ¿verdad? Quizás con ropas más modestas, ¿no? Con una sonrisa muy bonita, ¿no? Y el pelo lacio, porque los indígenas de nuestra zona eran de ojos muy claros y de pelo, pues como el mío. Muy bien. A ver. ¿Sabes qué? Me hiciste tener que respirar porque fue una gran emoción, porque mi hermana me contó esa historia y unos meses después, bastantes, casi un año después, pude ir a Venezuela. Yo a Venezuela he intentado ir una vez al año a ver a mi madre, a volver a mi casa, a volver a mi habitación, a la ciudad donde crecí, a la casa de mi abuela, porque me hace mucho bien, ¿no? Como me imagino que también les hace bien a ustedes cuando van a casa de los abuelos. Y entonces fuimos a donde ella lo conocía. En realidad no teníamos una dirección exacta, porque él no tiene dirección exacta, su dirección es al otro lado, ¿sabes? Entonces fuimos al lugar donde termina la tirolina, el recorrido, y de donde él se baja, y de ahí él se va caminando para la escuela. Entonces lo esperamos un día al salir de la escuela. Y allí cerca también su hermano mayor vende esa masa de la que hablo. Nuestro pan se hace de harina de maíz, porque en Latinoamérica es más el producto básico para alimentarnos ha sido siempre el maíz, ¿no? Entonces, la mamá de Juan José le mete en la mochila esa masa que él vende en el mercado y que su hermano también vende, y hacemos como una especie de tortitas de maíz que son muy ricas. Y allí estaba su hermano y al rato pues llegó Juan José y lo conocí, y el encuentro fue muy emocionante. Sí, yo creo que, vamos a ver, lo hermoso de la literatura es a través de una realidad ser eco, sin pretenderlo, ¿verdad? Lo es por sí misma. Porque todos somos iguales en todas partes del mundo. Es decir, hay personas al otro lado en todas partes del mundo, en China, en África, en Latinoamérica, aquí también, ¿verdad? Por la falta de conciencia en los países desarrollados ecológica, se convierte en los nacimientos de los ríos a veces en vertederos, y los ríos buscan su cauce y está invadido, ¿verdad? Porque no cuidamos el medio ambiente. Y arrasa. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión, ¿verdad? Que hay aldeas que están aisladas, acá mismo, en la sierra, en algún momento determinado,
¿Qué sacrificios no hacen algunos niños de nuestra sierra para llegar a la escuela a un crack? Dificultades. ¿No? Y si nos vamos a los países menos favorecidos, ¿verdad? Esos son en realidad los que, ese otro lado no se va solventado con la rapidez que se puede solventar en estos países en los que la asistencia social, ¿verdad?, es más eficaz en algunos aspectos, ¿no? Más rápido o menos rápida. También más cerca de las capitales, más rápida, más lejos, menos, ¿no? Lamentablemente. Y sí he conocido, vamos a ver, en Irlanda mismo, en el sur de Italia, pues en Paraguay que estuve, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, tantos al otro lado, tantas personas, tantos niños, y luego realidades, que es algo que yo quisiera contarles, que la gente, tenemos entre nosotros en este momento mucha gente que ha venido del otro lado, y no lo sabemos. Y en el cuento mismo, ahora cuando se los cuente, verán que en una misma escuela, como pasa en el cuento, convivimos con niños que no tenemos idea de cómo es su situación. Conocemos la nuestra mamá nos lleva, nuestro papá, nuestro abuelo nos lleva al colegio, pero hay niños que no cuentan con eso y no pueden, o que en otros momentos no podían. Y esas son realidades. Entonces, él tiene un compañero, Juan José, que se ríe y dice que él lo que tiene son excusas para no ir a la escuela, porque en su vida su padre lo lleva en coche a la escuela. Y para él es impensable que un niño de su misma edad se monte en una tirolina y sea tan valiente y tenga tantas ganas de ir a la escuela como para montarse en una tirolina de esa envergadura y pasar un río muy ancho y muy grande, ¿no? Pero sí los he conocido, sí. Bartolo es un personaje que nos dio una gran sorpresa, ¿sabes? Hablaban del ayudante, pero claro, uno se imagina un señor, pero claro, también decías, qué señor más habilidoso, porque pasar en ese cable, ¿no? Y qué valiente, ¿no? Pues, ¿quién más que Bartolo? Por eso era el ayudante, es el ayudante, ¿no? Por eso lo pusiste en la portada. Lo puso la ilustradora y en realidad me divirtió muchísimo. Es un personaje muy entrañable. Sí. Porque es eso, ¿no? Porque según el tono del cuento, según el editor vea cuál es el alma del cuento, se busca un ilustrador. No es lo mismo ilustrar esa historia que ilustrar una historia de miedo, o ilustrar un cómic, o ilustrar una historia de aventuras, solo aventuras, ¿no? Un texto que tiene algo de poético. Entonces me dijo, mira, tengo la persona, y me mandó su trabajo, yo ya la conocía, y me sentí muy afortunada, y me sigo sintiendo muy afortunada por estar acompañada por Mariona Cabaza en este libro. De hecho, hace un par de días leí que alguien dijo sobre ella que ella hay colores que ha inventado, colores que no conocemos, pero que ella los ha inventado, porque hace tal experimentación con el color que consigue colores que no sabes qué color es. Son bellísimos, pero no. Y entonces, en esa relación entre la ilustradora y yo, siempre he optado por la dejo tranquila. Cada 6 meses ella nos enviaba unas imágenes, ¿no? Y eran como regalos cada vez que llegaban, ¿no? Y al final, el regalo final es el libro. Luego la editora escoge un tipo de letra que sea clara, ¿verdad? Escoge el formato, y eso lo hace la editora y el diseñador. Pero el trabajo de la autora con el ilustrador puede ser de que el autor le diga, no, es que yo quiero esto así, así. En mi caso no. En mi caso yo prefiero que me sorprendan y no me ha defraudado nunca. Muy bien. Este es un elemento que me gusta mucho, que son las piñatas. Es un elemento que forma parte de nuestra cultura desde muy chiquititos, ¿no?
En México, por ejemplo, la piñata se hace de barro, se hacía de barro, pero en Venezuela es toda una obra de artesanía hecha con cartón y papeles de colores, ¿no? Bueno, bueno. Hoy es un día raro, raro porque Juan José no tiene nada que hacer, porque no puede hacer nada de lo que le gustaría, porque el cable de la tirolina se ha roto, el cable de la tirolina en la que se sube cada día para cruzar al otro lado, desde que el río se llevó el puente. Hasta que su padrino no vuelva, no podrán arreglarlo. Ya será mañana, dice Félix, su hermano mayor. Pero mañana está lejísimos, masculla Juan José. Mientras tanto, nadie puede cruzar el río para ir al pueblo, ni a la escuela, ni al mercado, ni a ninguna parte. Juan José no quiere hacer nada más que mirar el río, porque la rabia no lo deja. La rabia de tener que quedarse allí sin poder cruzar, sin poder ir al mercado a vender la masa de maíz, sin poder ganarse el pan y no tener ni una moneda para guardar aparte, para comprarse esa bicicleta que desde hace tanto tiempo quiere, esa amarilla de segunda mano que está como nueva. Hemos podido celebrar el Día del Libro, muy contentos. Felicidades a todos, aquí estamos ya bien acompañados y estamos acompañados por personas que aman los libros, que cuidan los libros y que permiten, como ellos, que estos espacios sean lugares donde ustedes puedan venir, donde se puedan sentir seguros, donde haya libros, ¿verdad? Y tengan libros a su disposición, porque hay lugares en los que no hay bibliotecas. Entonces, tener una biblioteca abierta es tener una casa, como la casa de la abuela, pero es como una casa para soñar. Y eso tenerlo es muy importante. Cuando lo tenemos es como antes del coronavirus, todo nos parecía, ¿no? Y cuando cierran la biblioteca, como, no podemos ir, que pánico, ¿no? ¿Saben? Así que vengan todo lo que puedan, porque aquí van a estar bien.